La gente le tiene miedo al fracaso, pero se olvida que antes del fracaso tú caminas. Todos los proyectos que tienen que ver con Dios nunca se pierden. Siempre en Dios se gana. En Dios no hay pérdida. Un Simón, un pecador que se atrevió, caminó sobre las aguas. Pastor, él fracasó, pero caminó sobre las aguas. Pastor, pero es un Dios, pero caminó sobre las aguas. Y tú has caminado sobre las aguas. Porque el asunto es que a Dios hay que creerle. Cuando tú caminas en Dios, creyéndole a Dios, tú caminas en una plataforma, la plataforma de la fe. Y eso no te deja hundir. Lucas capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 1. La palabra del Señor. Dice verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios, habla acerca de esta relación y de este conocimiento que el Señor pues trajo a través de esta historia linda y maravillosa. Conocer a Simón. Diga conmigo Simón. Simón, un pescador. Simón, que todos conocemos como Pedro. Un hombre del burgo, como dice la palabra, quizás no muy letrado. Un hombre de trabajo, un hombre que se dedicaba a la pesca, esa era su profesión. Este hombre vivía de eso. En los tiempos antiguos, usted sabe que el comercio era diferente al día de hoy. No había así un papel moneda en sí, en que se generara, ¿verdad?, negocios, sino que existía el trueque. Yo conocí personas que vivían de la pesca. Yo conocí un muchacho que él me recortaba. Y hablando ahí con él, él me dijo que su papá era pescador y que lo enseñó a pescar a él. Y ellos pescaban en la madrugada. Y comencé a indagarle. Y él me decía que allá en su pueblo, de donde ellos son, ellos lo que hacían es que ellos pescaban bastante. No solamente para ellos comer, sino para ellos también hacer trueque. Y por ejemplo, él me dice que cuando en la casa de él decían que se iba a comer pollo, ese día los niños celebraban fiesta porque todos los días era pescado, porque eso era lo que abundaba, ya que eran pescadores. Ellos no querían saber del pescado ya, gloria a Dios. Y usted y yo loco detrás de uno, pero gloria a Dios. Y él dice que cuando su papá traía mucho pescado, él calculaba y decía, bueno, aquí va a haber intercambio con pollo, con res, con cerdo, etcétera. Y que ese era el gozo de ellos, la alegría de ellos cuando ese intercambio se daba. Me imagino que en los tiempos de Pedro, de Simón, era así. Me imagino que también ellos pescaban no solamente para ellos comer, sino para hacer trueque. Hacían cambio, ¿me entiendes? Hacían cambio. Yo te doy pescado, tú me das frutos, porque hay gente que se dedicaba a la siembra.
Tú me das víveres, me das pollo, me das la leche de la vaca, etcétera. Y Pedro, esa era su empresa, ese era su negocio. De ahí era que él se sustentaba, él y su familia. La Biblia no habla, no da mucha luz de la familia de Pedro, si tenía hijos y esto. Lo que sí podemos ver es que Pedro era un hombre de familia, porque Pedro llevó a Jesús a su casa y dice la Biblia que Jesús sanó la suegra de Pedro. Lo que nos da a entender a nosotros era que Pedro era un hombre también de familia, por eso tenía que trabajar, y parece ser que era un hombre bueno, porque cuando usted pide oración por su suegra es porque usted es bueno. Poca gente dijo amén ahí. Hubieron gente que no entendieron ese código. Pedro dejó que Jesús orara por su suegra. Y si tenía suegra, tenía esposa. No sabemos si tenía hijos, no sabemos, pero era un hombre de familia. Imagínense, este hombre toda la noche estuvo pescando y no pudo tomar nada. Mayormente los pescadores trabajan en las noches. Ellos trabajan en la noche porque en la noche el agua se enfría. Los peces le tienen, no les gusta el agua caliente, entonces el sol la calienta mucho y ellos suben hasta cierto punto, pero no suben hasta arriba y se mantienen abajo porque abajo el agua está fría. Pero en la noche, la madrugada, ellos suben y hay más libertad y más tranquilidad también de noche. Por eso la mayoría de los pescadores les gusta la madrugada. Ahí es que ellos pescan su mayor cantidad de peces, valga la redundancia. Y la Biblia dice que una mañana o en un amanecer, Jesús llega a la orilla del lago de Genesaret y hay una multitud. Y esa multitud está rodeando al maestro. El maestro ve algunas barcas allí, pero él decide pedir una prestada, que era la barca de Pedro, el cual ya ellos estaban lavando las redes, limpiando todo, como organizando, ¿verdad? Ya su trabajo frustrado, un día donde no hubo nada, donde no había. Ese era un día duro. Usted sabe que llegan días difíciles. Ese fue un día difícil para Simón y para su compañero también. Y mientras ellos hacían eso, Jesús le pide la barca y le dice: préstame tu barca, porque desde esta barca yo quiero predicar. Jesús se sube en la barca, se aleja un poco, porque había algo también que hacía el Señor. El Señor usaba la física para predicar y usaba la naturaleza para expandir su voz. Una de las cosas que ayuda más a expandir la voz es el aire. El aire te ayuda a expandir. Entonces siempre la brisa sopla del mar hacia afuera. Cuando Jesús se mete en la barca y Jesús habla a la multitud lo escuchaba. Obviamente no tenían micrófono, no tenían bocina como nosotros hoy. Eso era garganta pura, predicándole a 10,000 personas, a 8,000 personas. Imagínense, a garganta pura se hacía. Pero Jesús utilizaba estrategia y esa barca le fue muy útil al Señor. Y la Biblia dice que desde allí el Señor comenzó a predicarle a la multitud y la multitud recibió el mensaje. Dentro de los que recibieron el mensaje estaban los dueños de la barca. Ellos estaban ahí. Estaba Simón, estaba Pedro. Pedro reconoce a Jesús como maestro, como rabino. En la cultura judía, en su costumbre y culturalmente, hay un respeto que se le tiene a los rabinos. De hecho, cuando usted está en Israel y un rabino te pide algo, tú se lo das. Y tú tratas de ser obediente hasta donde tú puedas con ellos. Es algo de respeto, algo de costumbre. Es como por ejemplo aquí, tú ves un ancianito, y el ancianito te pide un favor, tú se lo haces por un respeto. ¿Usted me entiende? En Israel se hace lo que digan los rabinos, obviamente en la buena forma, y se hace por respeto. Cuando Jesús termina de predicar, Jesús le dice a Pedro: Pedro, móntate en la barca, ven, y dale para adentro. Y tira tus redes. Unas redes que ya estaban limpias, ya estaban dobladitas, ya estaban preparadas para guardarse. Era como que dice: desálmala de nuevo y lánzala de nuevo. Para Pedro fue un poquito frustrante esto, porque este hombre ya estaba cansado, estaba trasnochado, estaba frustrado. ¿Por qué? Porque no había pescado nada. Y la Biblia dice que allí Pedro dijo: ok, Señor, yo toda la noche he estado pescando y no he conseguido nada. Pero ahora en tu palabra
yo voy a echar la red. En pocas palabras, Pedro lo que estaba diciendo ahí es, yo no quiero hacerlo. Ya yo agoté los recursos que yo tenía, ya yo agoté todo, pero yo no quiero hacer esto, yo no quiero devolverme hacia atrás, pero en tu palabra lo voy a hacer. Y dice la Biblia que él tiró la red, te conoce la historia, la red enseñó gran cantidad de peces, de tal manera que Pedro tuvo que pedir ayuda a sus compañeros para que vengan con sus barcas, y aún la barca de ellos se hundían de tantos peces. Cuando Pedro ve eso, Pedro ve un milagro. Él quizás se emocionó. De momento se emocionó, de momento dijo, ay, ¿cuántos peces? Y pensó, la venta, los trueques, etcétera. Pero en un momento reacciona y dice, espérate, esto no es normal. Porque yo estoy acostumbrado a esto y esto no es normal. Aquí hay algo sobrenatural. Ahí es que él reconoce y le dice al Señor, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Le dice, apártate, porque allí el Espíritu lo convenció de pecado. Y allí él reconoció que el que estaba al lado de él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Le dice, apártate porque soy sucio. Apártate porque soy indigno de estar al lado tuyo. Que es porque soy un hombre pecador. No pescador, sino pecador. ¿Está aquí hoy? Oiga eso. Y Jesús allí le suelta la palabra y le dice, no te preocupes, Simón, que a partir de hoy será pescador de hombres. Ya no vas a pescar peces, ahora vas a pescar hombres. Allí comienza una vida ejemplar. Una vida que nosotros debemos de mirar algunas cosas de esta relación entre Simón y Jesús. Ahí comenzó, en el lago de Genesaret, comenzó un tiempo de intimidad, un caminar, un aprendizaje. Comenzó un tiempo de proceso, de prueba, de crecimiento. Yo creo que nosotros debemos de vernos reflejados en la historia de Pedro y ver cómo esto comenzó. Pedro no creyó por la palabra, pero creyó cuando vio el milagro. Y ese milagro lo convenció. Jesús, cuando le hace el llamado, Jesús le cambia el nombre. Su nombre era Simón, pero Jesús le pone Pedro. Ese nombre Simón tiene un significado. Es como una hoja seca, un junco seco. Y Pedro significa piedra. Si usted tira ese junco al aire, la brisa se lo lleva, porque es como una hojarasca, algo seco. Entonces la brisa se lo lleva. Pero si usted tira una piedra, la piedra así como sube, así baja, la brisa no se lleva la piedra. Ese junco usted lo pone en el agua y las olas hacen lo que quiera con eso. Las olas suben, eso sube. Si la ola baja, eso baja. Pero, mis amados, si usted pone una piedra en el agua, por más que las olas baten y baten, la piedra se queda firme. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro o a Simón, le dijo, tu nombre hoy será Pedro, ya no será Simón. Ya no serás un junco, ya no serás llevado de cualquier corriente. Ahora serás una piedra. Ahora va a tener estabilidad. Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero que Dios hace es darnos fundamento para nosotros no ser movidos por cualquier corriente. A veces cuando sale en la noticia algo, la gente tiene miedo. Y cuando dice que ya se fue, entonces a la gente se le va el miedo. Y la gente está siendo controlada por un sistema. Y si el sistema dice miedo, es miedo. Si el sistema dice paz, es paz. Si el sistema dice la cosa está mal, pues está mal. Y la gente sube y baja, baja y sube, porque están como Simón, están como el junco, siendo llevados por la corriente de este mundo. Pero cuando tú y yo venimos a Cristo, tú y yo nos anclamos en la roca. Diga conmigo, la roca. Y entonces nosotros nos convertimos en gente inconmovibles. ¿Está aquí hoy? Por eso el cristiano debe de tener firmeza. Nosotros no podemos sentir lo que siente la gente del mundo. No podemos correr como corre la gente del mundo. Gloria a Dios. Que la gente del mundo tiene situaciones de doble ánimo. Que un día están felices, pero otro día están tristes. Un día están, amados hermanos, motivados, y otro día están sin esperanza. Un día están arriba, otro día están abajo. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que tener una estabilidad porque estamos en la roca. Pedro
Se le acabó el relajo a los demonios que manipulaban tus emociones. De que un día triste, un día contento. Yo tengo mucho que no sé lo que es sentir tristeza. Yo ni me acuerdo a qué sabe eso. No. Yo no sé a qué sabe el sabor de la tristeza. Ya a mí se me olvidó. Porque es que el gozo de mi salvación es mi fortaleza. Y ese gozo, como dice ese corito, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. El mundo, ay mi hijo, conviértete. El gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio. Entonces el mundo no me lo puede quitar. Y una de las cosas, uno de los problemas que tiene la gente es que la gente varía mucho. Y la gente va conforme a las corrientes de este mundo. Si este mundo sube, ellos suben. Y si este mundo baja, ellos bajan. Pero el reino de Dios es inconmovible. El que está centrado en el reino, el que está metido con Dios, no se puede estar movilizando por cualquier viento. No se puede estar, no puede estar encerrado en el mismo círculo vicioso que están los mundanos. ¿Está conmigo hoy? La gente que no tiene temor de Dios, la gente que no quiere buscar a Dios, la gente que no quiere que el Espíritu Santo lo llene. Esa gente está de aquí para allá y de allá para acá. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos un llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Estar firme, sin fluctuar, sin estar así. Que era lo que le pasaba a Simón. Le dijeron: Simón, ya tu nombre no será Simón, ahora tu nombre será llamado Pedro, que significa piedra. Allí comenzó una relación. Allí comenzó un tiempo donde Pedro, aún viendo la pesca milagrosa, aún viendo el beneficio, la Biblia dice que él tomó y él dijo: yo lo voy a dejar todo. Pedro tomó la decisión, dijo: yo lo dejo todo. Y dice que comenzó a seguir a Cristo. Comenzó en un proceso de aprendizaje, en un proceso de crecimiento. Comenzó a ver a Jesús hacer cosas. Pedro es muy resaltado dentro de los 12 discípulos porque era el más introvertido, era como el que más se atrevía. Y Pedro comenzó a creerle a Dios de una forma sobrenatural. Por eso Pedro tenía hambre de lo sobrenatural. A mí me gusta el hecho de que nosotros no estemos concentrados o conociendo a un Dios natural, sino a un Dios sobrenatural. Todos los que conocieron a Dios en una iglesia donde no se cree en lo sobrenatural, pues así mismo se la pasan secos. Pedro conoció a Jesús en un momento sobrenatural. Por eso Pedro se atrevió a creer en lo sobrenatural. Era el más introvertido de todo. Era el que más se atrevía. Era como decimos aquí en Dominicana, el más freco era Pedro. Porque Pedro hacía lo que los otros no hacían. Y fue aprendiendo y fue creciendo. En un momento de algarabía, de gozo, un momento donde estaban tan compenetrados ellos, la Biblia dice que Jesús le habla y le dice: Pedro, tú me vas a negar. Ay, papá. Después de Pedro haberlo conocido, después de Pedro haber caminado sobre las aguas, después de Pedro haber visto tantas maravillas, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Jesús le dice: tú me vas a negar. Y no solamente me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: eso yo nunca lo voy a hacer. Pedro jura y dice: eso no, conmigo no va a pasar. Pero ya Jesús lo habló. Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Y va a cantar el gallo. Y el canto del gallo va a ser ese recordatorio. Ese gallo te va a recordar a ti esta negación. Pero Pedro siguió adelante. Seguía caminando con Cristo. Bueno, en el momento que caminaron sobre las aguas, que Jesús estaba caminando sobre las aguas, Pedro dijo: maestro, eres tú. Porque él dijo: no teman, porque los discípulos se asustaron, tenían miedo. Cualquiera sale corriendo. Usted ve una gente caminando sobre las aguas, eso no se había visto nunca. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La palabra de Dios. Pedro le dijo: maestro, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Oye eso. Manda que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Caminó sobre las aguas.
y en un momento dejó de mirar a Jesús. Eso así, miró a los lados, los vientos, las olas comenzaron a levantarse. Y él dejó de mirar a Jesús, comenzó a mirar los obstáculos y comenzó a hundirse. Esa historia, nosotros viéndola de otro punto de vista, habían discípulos en la barca y solo uno se atrevió a decir: si eres tú, manda que yo camine. Solo uno se atrevió. Y ese que se atrevió a decir eso, fracasó, porque se hundió. Desde la barca se pudiera decir, míralo ahí, fracasó, porque es fresco, porque él ve que estamos tranquilos, porque él quiere tener más fe que todo. Mira cómo fracasó, porque no se quedó aquí, porque Jesús venía caminando. ¿Cuál era la necesidad de que él caminara? Míralo ahí donde se hundió. Desde ese punto, desde la barca se ve así, pero desde el punto de vista de la humanidad y desde el punto de vista del cielo se ve diferente. Se ve como el segundo que caminó sobre las aguas. Así se ve. Nadie, aparte de Jesús, ha caminado sobre las aguas como Pedro. Él fracasó, pero caminó. Oiga bien, la gente le tiene miedo al fracaso, pero se olvida que antes del fracaso tú caminas. Tú experimentas. Tú degustas. ¿Está aquí hoy? Todos los proyectos que tienen que ver con Dios nunca se pierden. Siempre en Dios se gana. En Dios no hay pérdida. Porque Pedro pudo haber pasado, se pudo haber visto como un fracaso. De hecho, desde la barca se ve como un fracaso. Pero no fue un fracaso, porque Pedro caminó sobre las aguas. Eso solo lo hizo Jesús. Eso solo lo hizo Jesús. Moisés no caminaba sobre las aguas, tenía las aguas que abrirse, porque Moisés no caminaba sobre las aguas. ¿Está aquí hoy? Elías no caminaba sobre las aguas, tuvo que abrir el río Jordán en dos. Eliseo tuvo que abrir el río Jordán también en dos. Esa gente tenía la unción, pero ninguno caminaron sobre las aguas. Juan el Bautista, que era uno de los profetas más grandes, nunca caminó sobre las aguas. Ninguno de esa gente. Un Simón, un pecador que se atrevió, caminó sobre las aguas. Pastor, él fracasó, pero caminó sobre las aguas. ¿Está aquí hoy? Pastor, pero él se hundió, pero caminó sobre las aguas. ¿Y tú has caminado sobre las aguas? Porque el asunto es que a Dios hay que creerle. Sí, lo que pasa es que él salió de la barca creyéndole a Dios, pero en medio del proceso y en medio de la prueba dejó de creer en Dios y por eso se hundió. Si él hubiese salido de la barca incrédulo de que pone un pie en el agua va para abajo, pero él no se cayó, porque siempre que tú le crees a Dios, oye cómo funciona, tu fe hacia Dios te provoca una plataforma. Oye bien, cuando tú caminas en Dios, creyéndole a Dios, tú caminas en una plataforma, la plataforma de la fe, y eso no te deja hundir. Una vez tú pierdes la mirada, pierdes la plataforma, entonces te hunde. Pedro, es verdad, Pedro fracasó, pero caminó. ¿Qué es lo que necesita mucha gente? Hay mucha gente aquí que necesita fracasar. Nadie dijo amén ahí. Pastor, ¿cómo así? Sí. Tú necesitas 2 o 3 fracasos para que triunfe. Para que triunfes. Porque tú dices, yo quiero poner un negocio. ¿Y si fracaso? ¿Te conviene? Porque si tú fracasaste, fue porque lo intentaste. Y si lo intentaste, es porque ya tienes experiencia vivida. Ya tú sabes que la empanada de queso no se venden, que son las de pollo, y por eso quebraste. Ahora cuando tú lo intentes de nuevo, ahora tú no vas a ser de queso, ahora tú vas a ser de pollo. ¿Entendiste? Porque ahora tiene experiencia. Por eso es que hay gente que le tiene miedo al fracaso, porque creen que el fracaso es el final de su triunfo. No, el fracaso es un paso más adelante en tu madurez, en tu sabiduría, en tu entendimiento, en tu fe. Gloria a Dios. Usted no puede tenerle miedo a eso. A mí me gusta el carácter de Pedro, porque Pedro en ese momento se atrevió a hacer lo que los discípulos no hicieron. Es verdad que los discípulos lo vieron hundirse. Lo vieron hundirse. Mira, se está hundiendo. Pedro se está hundiendo. Pero ¿sabe algo? Desde la barca lo único que podía salir era chisme.
contienda, nada sobrenatural. Por eso, aunque Pedro fracasó, amados hermanos, él fracasó creyéndole a Dios. Y todo el que está en Dios y se cae, Dios no lo deja que se hunda. La Biblia dice que Jesús lo agarró y lo levantó. Y no dice que lo montó a caballito. Pedro se fue caminando hacia la barca con Jesús. Pedro experimentó algo impactante, algo sobrenatural. Y comenzó a tener un desarrollo en una relación íntima con el Señor. De una forma tan magistral, tan linda. Jesús lo enseñaba, Jesús lo reprendía. Es más, en un momento Jesús estaba hablando de su muerte en la cruz, del proceso, del plan de salvación. Y Pedro le dijo: Señor, que tal cosa no te acontezca. Y Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. No pones tu mirada en el plan de salvación, sino que tú estás muy sentimental. En pocas palabras, Jesús reprendió a Satanás, que se le metió a Pedro. Oiga bien, se le metió el diablo, porque no fue a Pedro que reprendió, fue a Satanás. Se le metió el diablo. No fue un demonio que se le metió, de que un espíritu, de que espíritu tal, pero no, Satanás se le metió. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, le dijo. Lo reprendió. Porque Pedro abrió un panorama para que el diablo se le meta. ¿Sabe qué yo aprendí ahí? Yo aprendí que los demonios se le meten a los sentimentales. La gente con sentimiento humano, los demonios aprovechan tu debilidad humana y te atan. No se podía tener sentimiento ahí, porque Jesús tenía que ser castigado, Jesús tenía que ser crucificado para la salvación de la humanidad. A eso fue que vino. Ahí no puede haber una mezcla de sentimientos. Gloria a Dios. Entonces, cuando tú mezclas tus sentimientos carnales con el plan de Dios de salvación, el diablo se le mete a cualquiera. ¿Está conmigo hoy? Dice: ay, mi hijo, ¿por qué tú ayunas tanto? Tú te puedes morir. Ay, no ayunes tanto. Ay, no, tú tienes que comer. Eso es el diablo hablando. Hay que ayunar. Olvídate de eso. Hay que ayunar. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile: hay que ayunar. Dile: la carne hay que golpearla. Dile, deja el sentimiento. Que el evangelio no es sentimiento. ¿Está conmigo hoy? Si usted mezcló el sentimiento con esto, usted se le van a meter los demonios. ¿Está conmigo hoy? No puede ser sentimental. Y no puede acomodar tampoco la carne. Jesús lo reprendió duramente. Y ya tú sabes, Pedro tuvo que sacudirse ahí. Y fue duro. Pero llegó el momento. Llegó el momento de la hora de la verdad. La hora de la verdad en aquel monte de Getsemaní llegó cuando Pedro estaba junto a los discípulos y a Jesús lo apresan. Cuando a Jesús lo apresan, ese apresamiento representa la hora difícil, la hora oscura. Representa el momento duro. Y en ese momento duro, en ese momento difícil, todos los discípulos se fueron. Todos salieron corriendo. Nosotros hablamos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y cuando usted estudia eso un poquito más profundo, no fue que él lo negó diciendo que él lo niega, sino que él maldijo a Jesús 3 veces. Lo maldijo. Fue en 3 maldiciones, como para aparentar con mayor gravedad que él no pertenecía a ese grupo. Ven acá, pero tú viste como ellos. Mire, usted está loco. Yo no conozco. Y ahí maldijo a Jesús. Emitiendo maldiciones. Así fue que lo negó. Emitiendo maldiciones. Nosotros hoy leemos eso, predicamos de eso y decimos: Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero por lo menos Pedro lo negó 3 veces. ¿Y los discípulos dónde estaban? Los demás no estaban ahí. Estaban corriendo. Yo prefiero negarlo 3 veces y estar ahí que correr y desentenderme del problema. ¿Está conmigo? Hay una parte que nosotros tenemos que ver. Pedro tenía más fidelidad que los demás. Pedro casi estaba dispuesto, casi ya estaba llegando al nivel de entregar su vida también por Cristo. Porque estuvo cerca, estuvo ahí. Y estaba tan de cerca que algunos soldados se le acercaban. Ven acá, yo te vi ahorita allí. ¿Tú andabas con ellos? No, yo no andaba con ellos, no, yo no. No, y yo conozco a esa gente. Lo negó, pero estaba ahí. ¿Usted está entendiendo? ¿Y los otros discípulos dónde estaban? Estaban corriendo. Y Pedro ahí arriesgando su vida.
¿Ah? A mí me gusta porque hay gente que Dios lo llama y Dios lo unge, mi hermano, y no hay forma de que ellos salgan de la presencia de Dios. Salgan. Tú te puedes descarriar si tú quieres. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero tu esencia no cambia. ¿Sabes qué yo aprendí en mi intimidad con Dios? Dios me dijo, los hijos míos se descarrían de mí, pero yo no me descarrío de ellos. Ellos se alejan de mí, pero yo no me alejo de ellos. Dice que está descarriado. Es un dicho que nosotros tenemos. Dice que está descarriado, que como la oveja, ¿verdad? Que se descarrió. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y yo conozco mucha gente que me lo ha dicho. Me ha dicho, mire, yo intenté irme para el mundo y no pude. Porque ¿qué? No hay forma. No hay manera. Yo lo intenté así, de todas formas. Y había gente que me decía, tú pareces cristiano. Oye, con una cerveza en la mano, con una botella de whisky, bebiendo. ¿Y tú pareces cristiano? A Pedro le decían, tú te pareces a ellos. Habla como ellos, camina como ellos. Señores, y Pedro niega a Jesús por tercera vez. Cuando Pedro niega a Cristo por tercera vez, ahí canta el gallo. Creo que ese fue el segundo canto del gallo, me parece. Cantó ese gallo, mi hermano. Y estaban cerca, Jesús y Pedro. Jesús amarrado, siendo azotado. Todo ahí, la guardia romana con espada, lanza, con todo. Y Pedro ahí de lejos. Cuando el gallo cantó, después de Pedro haberlo negado 3 veces, después de ello haber vivido un tiempo, un aprendizaje, un crecimiento, después de Pedro haber visto tantos milagros, los discípulos corriendo, parece como que todo el proyecto se desbarató, como que ya no hay salida, todo. Pedro está como intentando ver. Yo me imagino que Pedro estaba intentando ver si podía salvar al Señor, porque era su Señor. Y ahí, pero no podía. Pero Pedro estaba cerca, pero lo negó 3 veces y canta el gallo. Cuando el gallo canta, la Biblia dice que ellos se miraron, estaban a una mirada. Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Pocas palabras, Jesús le dijo, yo te dije que hoy tú me ibas a negar. Es duro. Es duro. Es duro porque Jesús sabe nuestros pecados futuros. Él sabe los pecados nuestros. Él nunca desechó a Pedro. Él le dijo, tú me vas a negar 3 veces hoy, pero tranquilo. En pocas palabras, yo sé que tú vas a pecar esta noche. Yo sé que tú vas a pecar mañana, pero tranquilo. Tranquilo. Ese gallo le recordó la palabra. Ese gallo le recordó la profecía. Y cuando él mira, se llenó de tristeza, de impotencia. No podía hacer nada. Y salió. Pedro estaba siempre acompañado. Estaban juntos, los discípulos, ellos estaban juntos. Ya en ese momento Pedro estaba solo. Ver a Jesús no hacer nada es casi como no entenderlo. Es casi como decir, no entiendo por qué Él siendo Dios, por qué Él siendo el Todopoderoso no hace nada. ¿Por qué Él siendo el Rey, por qué no hace nada? ¿Será que ya se le fue el poder? ¿Será que ya todo esto no fue una realidad? O Jesús quería, o lo estaba intentando, pero no lo logró. Los discípulos me dejaron solo, ahora me quieren matar, ya me han preguntado 3 veces. Ahora vengo yo también y le fallo. Él me mira y no me dice nada. Y él sigue sufriendo. ¡Pam! Pedro desaparece y se va. Desaparece. Y ya allí no había, ya Jesús quedó solo, sin discípulos. Allí no estaban la gente que él entrenó, no estaban la gente que él capacitó, no estuvieron con él ahí. Todos, había una persecución, se metió la persecución y todos salieron corriendo. Pero todo esto tenía que cumplirse, porque es una profecía bíblica. El Mesías tenía que venir y morir en una cruz. Allí azotaron al maestro, lo maltrataron. Dice la Biblia que le pusieron una corona de espina en la cabeza, le dieron azotes, se burlaron de él, echaron suerte con su ropa, lo pusieron a cargar una parte de la cruz, la parte horizontal, tenían que cargarla, el patíbulum, y llevarlo. Y cuando llegaron allí, a aquel lugar llamado el Gólgota, allí le clavaron los pies y las manos, lo amarraron en la cruz
y lo levantaron. Jesús levantado allí en aquella cruz, con sed, con hambre, con todo el pecado de la humanidad que vino sobre él, toda la amargura, las enfermedades, todas las maldiciones vinieron sobre él, deshidratándose allí en plena luz del sol, todo cortado, lacerado, emanando su sangre de su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Amados hermanos, su rostro desfigurado, sus amigos, sus discípulos lo desampararon. Señores, fue un momento cruel y fuerte. Fue fuerte, y Jesús nunca, a pesar del dolor, nunca Jesús desató palabras de maldición. Nunca Jesús desató palabras de muerte. ¿Sabe lo que decía el Señor? El Señor decía: Padre, perdónalos. Óyeme bien, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Oye, qué palabra. Perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y de una forma impresionante y de una forma impactante, allí le clavaron una lanza en el costado, aquí, en esta parte, al Señor Jesucristo. Lo clavan. Cuando el Señor Jesucristo es clavado en aquella cruz, mis hermanos, la Biblia dice que allí murió. Nuestro Señor murió. Hasta ahí llegó. Un señor llamado José de Arimatea pidió el cuerpo, porque había una profecía también que tenía que cumplirse, que él iba a ser sepultado. No di que en el cementerio, de que no. La tumba de Jesús tenía una profecía que tenía que cumplirse. Y dice que murió. José de Arimatea se lo lleva, lo meten en una tumba, la cierran con una piedra, cierran la tumba, mi hermano. Ponen guardia ahí también, porque como él decía que iba a resucitar al tercer día, las autoridades decían: si no ponemos una guardia ahí, puede ser que él vengan sus discípulos, lo saquen y digan que resucitó. ¿Y cómo tenemos la prueba? Pues entonces pusieron la guardia ahí, a guardarlo ahí. Pero, amados, no hubo forma. Usted sabe lo que sucedió. La Biblia dice que al tercer día él resucitó de entre los muertos. Dice uno de los evangelios que un ángel vino del cielo, y dice que vino en forma de rayo y removió la piedra, y Jesús resucitó al tercer día. Oiga esto. Ya al ellos ver, los discípulos ver que Jesús no había logrado salir de esa condena, de esos azotes, ya ellos se habían rendido. Principalmente Pedro. ¿Quién es Pedro? Bueno, del que hablamos al principio, que Jesús le dijo: ya no será más pescador, ahora será pescador de hombres. Ya esta profesión yo te la voy a cambiar. Ahora tú no vas a tirar para peces, ahora tú vas a tirar para hombres. Pero ese Pedro, después de ver la derrota, y después de él mismo verse derrotado por haberlo negado, y después de ver que mataron a Jesús y lo enterraron y pusieron una guardia para que no salga. Porque nosotros decimos: pero ¿por qué Pedro no creyó que Dios iba a resucitar? Bueno, lo que pasa es que eso nunca antes se había visto. De que una gente diga que se va a morir, que va a resucitar, eso era algo nuevo. ¿Me entiendes? Es como que la mujer tuya te diga hoy: estoy embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué tú vas a hacer? Oye al otro. Eso pasó con José. Eso nunca se había visto. Y la mujer dice: yo estoy embarazada. Y fue el Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo. A esta altura de juego, con esa. José se fue, dijo: yo te voy a dejar, te voy a tener misericordia para que no te maten a pedra. Pero yo te voy a dejar. Pues si esa mujer es loca, porque a veces nosotros leemos la cosa, pero tenemos que ponernos en los pies de ellos. ¿Entienden? En el contexto. Ya nosotros sabemos el principio y sabemos el final. Y es fácil nosotros estar en el medio porque sabemos lo que va a pasar. Pero Pedro no sabía lo que iba a pasar. Ellos se rindieron. Señores, Pedro fue entrenado en todo. En los milagros. Pedro fue entrenado en la guerra espiritual porque fue reprendido. Y Jesús le enseñó guerra espiritual a Pedro. En un momento el Señor le decía: Pedro, yo estoy orando por ti porque el enemigo ha pedido para zarandearte. Pero estoy velando para que tú no perezcas, para que tú no
para que tú no seas tan baleado. ¿Ah? Y que tú te mantengas firme. Oye, Pedro fue entrenado en todo, pero a Pedro le faltaba algo. A Pedro le faltaba algo todavía. Había un punto en la vida de Pedro como discípulo, que ese puntico era muy necesario para que la vida de este hombre sea desarrollada. Y eso vino cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucita, hay un acontecimiento impactante, varios acontecimientos impactantes. Primero, vino una restauración. Wow, qué lindas son las restauraciones. Qué bueno cuando nosotros copiamos del maestro para restaurar. ¿Por qué? Pedro estaba pescando, tirando sus redes normal. Y esa noche ya Pedro no tenía la misma esperanza. Wow, me emocioné. Anduve con Jesús, caminé sobre las aguas, todo. Lo agarran preso, él no pudo hacer nada. Lo mataron, tampoco pudo hacer nada. Y mucho menos va a resucitar porque ya, imagínate, ya todo se fue a pique. Y Pedro volvió para atrás. Y Pedro estaba pescando, tirando su red y todo. Y de la orilla, alguien le dice, tira la red a la derecha. Y Pedro como que dice, ¿y qué? Bueno, tírala a la derecha, la red, tírala a tu lado derecho. Y Pedro hace así, dice, bueno, déjame tirarla, yo no pierdo nada. Y la tiró a la derecha. Cuando Pedro tira la red a la derecha, la red se llena de peces, de tal forma que la barca se hundía. Y tuvieron que llamar a los otros, venga, y se armó un corre-corre. Pero en medio del corre-corre, Pedro reacciona rápido y dice, espérate, ya yo esto lo conozco. Ya esto yo lo conozco. Así fue que conocí al maestro. Y dice que Pedro asió su ropa y se echó al mar y se fue nadando hacia la orilla. Cuando llegó a la orilla, se encontró con Jesús. Oiga, se encontró con Jesús. Jesús, dice la Biblia, que le estaba asando un pescado a la brasa. Hay versiones que dicen que era con carbón. Jesús usó un tipo de carbón. Y en la orilla Jesús lo esperó. Esa fue la primera vez que ellos se vieron. Después de Pedro haberlo negado. Se vieron allí, Jesús siendo azotado, preso. Él lo negó, cantó el gallo. Y una vez canta el gallo, ahí mismo se miraron. Y Pedro no había vuelto a ver a Jesús hasta ese día. Cuando Pedro llega, que mira al maestro, yo me imagino se quedaron mirándose uno al otro. Pedro pensando, te negué, te maldije, dije que no te conocía, no creí en tu resurrección. Y lo primero que Jesús hace es que le da un milagro y le llena la red de peces. Y lo segundo es que le está haciendo una cena a la orilla de la playa. Hay un libro que leí que me impactó bastante, que habla acerca de esto. Dice que el mismo tipo de carbón con el que Jesús le estaba haciendo ese pescado a Pedro, era el mismo tipo de carbón que tenía la guardia romana para calentarse cuando Jesús estaba preso. Y usted sabe que el carbón tiene un olor peculiar, y usted lo conoce, el olor al carbón. Y los olores te trasladan a momentos. ¿Está aquí hoy? Tú hueles un perfume, por ejemplo, un perfume que usaba tu abuela o un perfume que usaba tu papá, y tú lo hueles y tú te trasladas allá mismo a la edad que la imagen se te planta por el olor, sentido del olor te da ese recordatorio. Imagínese que ellos, la guardia romana, tenía esos carbones encendidos, había un olor en el ambiente cuando Pedro lo negó. Entonces viene ahora y se encuentra con Jesús y está el mismo olor a carbón y todo. Pero en este caso Jesús estaba cocinando un pez. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, aquí hay cena, vamos a cenar. Ellos vinieron, imagínense, con su barca llena de peces. Y Jesús le dice que le hizo un pescado gigante, un pescado grande. No sé si fue un tiburón que le tiró ahí. Y ahí todo el mundo comió una albacora de Ecuador, aleluya. De allá de la Guaracay, como dice el cuñado. Óigame, coman. Ahí Pedro terminó su formación.
ahí fue que Pedro terminó de ser formado. Porque Pedro fue formado en la guerra espiritual. Pedro vio la provisión. Pedro vio, amados hermanos, el poder de Dios. Pedro lo experimentó porque caminó sobre las aguas. Pedro vio a Jesús sanar leproso. Pedro vio a Jesús multiplicar panes y peces. Pedro vio muchísimas cosas, pero le faltaba algo: experimentar la misericordia de Dios. Porque ahora Pedro iba a ser uno de los principales en ejercer el evangelio de la gracia. Y para tú poder ejercer el evangelio de la gracia, tú tienes que experimentar misericordia. Porque ¿cómo va a dar por gracia lo que por gracia recibiste si no lo has recibido? El ministerio de Pedro tenía que ver con la gracia de Dios a todos, no importando condición ni errores. Y Pedro tenía que pasar por el error para él entender que su misericordia son eternas y son para siempre. Jesús nunca le recordó a Pedro: Pedro, ¿te recuerdas que me negaste? Pedro, ¿recuerda que me maldijiste? Pedro, ¿recuerda lo que me hiciste? No. Jesús le dijo: bienvenido, vamos a cenar. Le dio una cena en medio de un panorama y a una hora justamente similar a la hora que él lo había negado, dando a entender el Señor a Pedro que su amor para con él no tenía condiciones. Nosotros, hay mucha gente que sale del evangelio. ¿Sabe por qué salen? Porque ellos piensan que Dios lo ama a ellos con condiciones. Y dice: como yo fallé, ya Dios no me ama. Porque es una mentalidad de esclavo humana. Y eso no es así. Nosotros sí somos así. Hay mujeres que dicen: ese hombre yo no lo soporto, porque esto, porque Aragán, porque esto, no sabe cocinar, no me ayuda en la casa. Pero el día que yo lo encuentre con otra mujer, lo voto. ¿Por qué? Porque tu amor está condicionado. No estoy diciendo que no lo voto, usted lo puede votar. Pero es la mentalidad que nosotros tenemos. Yo tengo un empleado, hasta el día que me robe, me robaste, te voto porque te tengo con condición. ¿Entendiste? Dios no. Nosotros no podemos acercarnos a Dios pensando que la relación de Dios hacia nosotros es como la de nosotros con los hombres. ¿Está conmigo hoy? Lo de Dios es diferente. No es que le estoy dando una licencia a usted para que usted salga a pecar. Es que le estoy diciendo que el amor de Dios va más allá que nuestros errores. ¿Está conmigo hoy? El amor de Dios va más allá de nuestros errores. Y ahí fue levantado un Pedro diferente. Ahí, después de esos 40 días que el Señor duró hablando, Pedro, justamente Pedro, aquel procesado, aquel que había experimentado todo, aquel que ya tenía el conocimiento y estaba listo y preparado. En el libro de los Hechos, capítulo 2, aquel día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia, amados hermanos, dice la Biblia que Pedro fue el primero en levantarse y soltar un mensaje lleno del Espíritu Santo. Cuando ahí Pedro comenzó, y ese comienzo de Pedro no tuvo final hasta su muerte. Pedro se dedicó a predicar con pasión, se dedicó a levantar iglesias, se dedicó a llevar un evangelio de poder sobrenatural. Lo de Pedro no era normal. Si usted se da cuenta, en la mayoría de los milagros de los discípulos está Pedro. Está Pedro. Cuando iban al templo de la Hermosa, estaba Pedro. La gente ponía los enfermos para que al pasar, Pedro, su sombra, lo sanara. ¿Por qué? Porque fue experimentado en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque fue atrevido. La vida de Pedro nos da a nosotros una enseñanza hoy. Fue el discípulo más sobresaliente en cuanto a la influencia. Fue el discípulo más atrevido. De hecho, fue el único que enfrentó a Pablo. Él enfrentó a Pablo porque él estaba defendiendo una posición delante de Pablo. Pero la crianza de Pedro y la crianza de Pablo fueron diferentes. Dice la Biblia que Pablo se crió a los pies de Gamaliel, que era un gran sabio. Ese hombre era un jerarca, Gamaliel. Y Pablo se crió ahí. Pablo era un tipo que tenía conocimiento. Y cuando Pablo entra al reino de Dios, ese conocimiento se eleva y se combina. Pedro no. Pedro, lo que Pedro entendía, Pedro lo defendía. Y tuvieron algunos encontronazos, Pedro y Pablo. Gloria a Dios. Algunos choques ahí doctrinales, amados hermanos. Lamentablemente ahí Pablo tuvo que sonarlo. Pero Pedro lo hacía con pasión.
y todo lo que él hacía estaba apasionado. Yo le voy a decir algo antes de yo terminar. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nosotros hagamos en Dios es para crecer. Es para crecer. Cuando vienen las tentaciones es para crecer. Cuando vienen los procesos es para crecer. Cuando viene el pecado es para crecer. Cuando nosotros perdemos nuestra debilidad es para crecer. En este evangelio yo aprendí que hay que vivir cada quien su proceso. Cada uno tiene que vivirlo. Tú puedes hablar lo que escuchas o lo que lees y nunca tendrá fuerza como cuando tú hablas lo que ya tú viviste. No es lo mismo. Por eso cuando Dios te mete a ti en prueba y en proceso, y cuando llega el momento duro, amado, momento de soledad, momento de sequía, momento donde ni tú mismo te sientes bien contigo mismo, eso es para crecer. ¿Está aquí hoy? Tómalo para tu crecimiento. Señores, Pedro falló, pero Jesús lo levantó y fue, pudiéramos decir, quizás el apóstol más de mayor influencia. Mayor influencia. Pedro es el que más se menciona. Pedro es el que más se menciona. Pedro estuvo preso. Pedro fue azotado. Pedro vio la gloria de Dios en esa cárcel cuando el ángel lo sacó. ¿Está conmigo hoy? Pedro. Ahora, el Pedro del que yo comencé a hablar al principio y el Pedro del que yo estoy terminando de hablar ahora no son dos Pedro iguales. Hay uno que comenzó el proceso y hay otro Pedro que terminó el proceso. ¿Está conmigo hoy? Son dos personajes, el mismo personaje en dos dimensiones. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. El mismo personaje en dos dimensiones. Cuando tú entras y te pones en la mano de Dios, Dios te dimensiona. Dios te dice, tú eres José, ahora un loquito viejo que todo lo que te sueña se lo cuenta a todo el mundo. Pero ahora yo te voy a llevar a ser este otro José. Te voy a llevar a ser el príncipe de Egipto. No es el mismo Pedro del lago de Genesaret al mismo Pedro del aposento alto. No es el mismo José de la casa de Jacob al José que ya era segundo en Egipto. Ese salto, ese brinco te lleva la persistencia en el proceso, en la prueba, el no retroceder por nada ni por nadie. Los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia pasaron peores cosas que las que tú y yo vivimos hoy día. Los hombres y mujeres de Dios sufrieron. Los hombres y mujeres de Dios pasaron vicisitudes. Los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, en la palabra, amados hermanos, fallaron, cayeron, se levantaron, pasaron sequía, pasaron escasez, tiempo de soledad, tiempo, amado. Lo que pasa es que en aquel entonces no se usaban los celulares, pero había gente ahí, amado, que si hubiese tenido celular nadie lo llama. ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres ser una mujer de Dios, un hombre de Dios? Ponte los pantalones hoy. Apriétate bien esa falda. Y dile, Señor, yo estoy dispuesto. Vamos, dígalo con su boca, dile, yo estoy dispuesto. Yo sé que hay que pagar un precio. El precio de la madurez. El precio del crecimiento. Yo sé que hay que hacerlo. Duele. Duele. Porque cuando te están moldeando, duele. Porque cuando te moldean te quitan cosas y te enseñan. La enseñanza bíblica y de Dios hacia nosotros no es que Él te va a sentar en una silla y te va a poner una pizarra y te va a poner 2 más 2 son. No, Él te pone a vivirlo. Te pone a que tú lo vivas. Porque con tu vivencia es que tú vas a dar tu testimonio. Tu testimonio. Tú sabes lo bueno que es tú hablar de ti mismo. Eso es espectacular. Cuando tú dices, Dios me sacó a mí de ahí. Yo pude creerle a Dios. Yo estaba así, Dios me sacó. La Biblia está ahí, obviamente. Es lo primordial. Y cuando usted predica de la Biblia, la gente le gusta porque la palabra está ahí. Pero cuando tú le hablas de ti, de que el Dios de la Biblia lo hizo contigo, no es lo mismo yo decir que lo hizo con Pedro. No es lo mismo yo decir que lo hizo con Ana. No es lo mismo yo decir que lo hizo con Jacob.
No es lo mismo yo decir que lo hizo con Noemí. No es lo mismo yo decir que lo hizo con Abraham, a yo decir lo hizo conmigo. Porque ustedes ninguno conocieron a Jacob. Usted ni sabe si Jacob era prieto, blanco, rubio, pero a mí usted me conoce. ¿Me entiende? Los vecinos tuyos a ti es que te conocen. Como aquel ciego que Jesús sanó, que cuando los vecinos lo vieron, dice, ¿y ese no era el ciego? Y uno decía, a él se parece. Y otros decían, sí se parece a él. Y él decía, soy yo. Soy yo, el que era ciego, pero ahora veo. ¿Y qué fue lo que te pasó? Ahí vino Jesús, me puso la mano, me dijo que me lavara en el estanque, me sanó y ahora veo. Pero ese hombre, ¿de dónde salió ese hombre? Y comenzaron a investigar. Y el ciego nada más decía, yo no sé de dónde vino ni para dónde va. Yo lo que sé es que yo veo ahora. Y ya, ustedes pueden decir lo que ustedes quieran, pero el testimonio, la vivencia, mi hermano, no tiene cuestionamiento. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Dios quiere levantar una generación diferente en este tiempo. No una generación emocional, no una generación mucha espuma, sino gente de carácter, gente de fundamento, gente que comenzaron por el Espíritu y terminen en el Espíritu. Gloria a Dios. No gente que comenzaron en el Espíritu y terminen en la carne. Gente que comenzaron en la obediencia y terminen en la desobediencia. El llamado de Dios es un llamado a perseverar en esa fe, en ese creerle a Él. Amén. Pastor, es que antes yo tenía más fe que ahora. Ese vocabulario sácalo de tu boca. Sácalo de tu boca, porque ese no es el llamado. El llamado de la fe es el crecimiento. No en descenso. La fe no es para descender, la fe es para aumentar. Gloria a Dios. Y en cualquier momento que tú te encuentres, en el peor momento de tu vida, de ahí el Señor te puede sacar. Dale un aplauso a Cristo. Póngase de pie, por favor. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, el gallo cantó. Dile, el gallo cantó. Yo creo, a mi entender, que ese fue el peor momento de Pedro. A mi entender, ese fue el peor momento de Pedro, el canto de ese gallo. Un fracaso. Un fracaso. Hay un sensor biológico que tienen los gallos, que ellos pueden recibir la luz del sol, aunque sea de noche. Ellos la reciben, la luz del sol. Por eso los gallos cuando cantan es porque está amaneciendo. Hay gallos locos, sí, que cantan de noche, pero esos son locos. Olvídese de eso, no cuente con eso. Pero los gallos normales, que son igual que los seres humanos, que hay seres humanos que son locos, pero hay seres humanos que son normales. Los gallos normales cantan es al amanecer. Sí. Esos gallos que cantan antes de la medianoche, hay que comérselo. Usted lo mata y me lo traiga, yo me lo como. Por eso no es normal. Es después de las 12 de la noche que tiene que cantar. Esos son los gallos de verdad. Los otros hay que comérselo. Uno se lo come guisado con yuca. ¿Está aquí? Gloria a Dios. Pero el gallo tiene ese sensor. Y ellos comienzan a cantar y a cantar. ¿Qué quiere que? Ya usted sabe, eso es un asunto. Y ellos cantan. Pero ellos cantan porque la motivación de su canto es la aurora. Cuando ellos perciben la luz de la aurora, ellos comienzan a cantar. Pero en el canto del gallo, usted mira y sigue de noche para usted. Pero ya el gallo está viendo como que hay una luz que comenzó a resplandecer. Y el gallo comienza a cantar. De hecho, hay gente que dice que el gallo cuando canta, mayormente el canto 3 de la mañana, ahí por ahí, dependiendo también el país donde esté, porque hay países donde el sol sale antes y otros donde sale después. Pero ellos dicen que el gallo comienza a cantar con mayor intensidad justamente en el momento más oscuro de la noche. Porque hay un traslado del más oscuro, ahí comienza la mayor claridad. Entonces hay unos 5 a 10 minutos donde ellos cantan, que es donde va a oscurecer la densidad de la luz. El ojo natural no lo ve.
Eso hay que medirlo con aparatos científicos, pero el gallo lo sabe. Y cuando ese gallo canta, está anunciando ya que estamos en la noche más oscura, de mayor tiniebla, pero que ya va a salir el sol, que la aurora va a salir. De hecho, la Biblia dice que la vida del justo va en aumento como la luz de la aurora. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día perfecto es el día ya claro como está. Por ejemplo, usted sale y te dice, es de día, pero este día, a esta hora, el día está perfecto. Ya el día comienza a tener imperfección a las 6 de la tarde, 7, como que ya se ve que ya no es tan de día, sino que vamos para la noche. Entonces, pero ese día perfecto no comienza así. Si usted sale afuera y que le amanezca afuera, sus ojos se van a ir adaptando, la luz va en aumento, ¿verdad? 2 de la mañana, 3, 4, 5, 6, como que comienza 7, 8, 9, y como que a las 12, como que ese sol sale con todo. Ahí el día es perfecto. Entonces la Biblia nos manda a nosotros a caminar como la luz de la aurora. Dice que nuestra vida es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando el gallo canta en la densa tiniebla, es porque ya la luz de la aurora va a comenzar. Ahora, eso no lo ven los humanos. El ojo humano no lo ve. Por eso es que usted y yo no podemos preocuparnos porque gente diga, mira, no está creciendo, mira, está estancado. Lo que pasa es que vamos en aumento, pero todavía la gente que está en la carne no lo puede ver. A veces estamos en el momento más oscuro de nuestra vida y es el mejor momento para celebrar, porque ese está anunciando que ya va a amanecer. ¿Usted me está entendiendo? Nadie puede ver el aumento en la luz tuya, Pastor Félix. Nadie lo puede ver, pero tú lo sabes. Dios lo sabe. Nadie lo puede ver, pero tú lo sabes y Dios lo sabe. Hay gente que dice, está estancado, no se le ven los frutos. Tranquilo, que eso no lo puede ver todo el mundo. Pero mi llamado es resplandecer. Cuando el gallo cantó, le llegó su momento oscuro a Pedro. Le llegó su momento difícil. Se le hizo su nudo en su garganta porque había negado al maestro. Pero ese momento de oscuridad comenzó en Pedro un resplandecer, amados hermanos, que al día de hoy tenemos que hablar de Pedro. Le comenzó un resplandecer, mi hermano, y un crecimiento que después terminó que los enfermos eran sanados aún con su sombra, levantando paralíticos, señores. Pedro tenía tal carácter y tal relación con el Señor que esa gente cuando llegaban le decían los trastornadores, porque ellos alborotaban las ciudades cuando llegaban a los lugares. Había un alboroto. La gente salía y dejaba de hacer lo que estaba haciendo. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios a través de esos hombres. ¿De cuáles hombres? De hombres que le creyeron a Dios aún en su momento difícil, aún en su momento de oscuridad. Yo creo que hay una generación, aleluya, que no va a doblar, que no se va a devolver para atrás. De que porque haya un poquito de tiniebla, porque haya un poquito de dificultad, agárrate del Señor, agárrate del Espíritu Santo, aleluya, y dile, Señor, en la Biblia yo he leído que hay gente que han estado peores que yo y de ahí tú lo has sacado. Y si tú eres el Dios de la Biblia, como yo lo creo, a mí también tú me vas a sacar. Hay gente que tiene que hablar con Dios con carácter. Yo hablo con Dios con carácter. Digo, Señor, pero tú lo hiciste aquí, lo hiciste aquí, lo hiciste aquí. ¿Por qué no lo puedes hacer conmigo también? Tú eres el mismo, yo te creo. Tú eres el mismo, yo te creo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el fundamento. Ahí está la perseverancia. Ahí está. Tu noche más oscura, celébrala. Escúchame. Tu noche más oscura, celebra. Compra un pastel, un bizcocho, préndele una velita, pon vejiga. ¿Quién cumple años? Nadie, estoy celebrando. Pero en tu estado nadie celebra, nadie que no tenga fe. Pero yo sé que tengo que celebrar. Dale un aplauso al Señor. Levanta la mano. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío. Yo no sé los procesos, el nivel de la prueba, el nivel de oscuridad. Yo no sé cómo va tu noche, si todavía no has visto la luz. No sé si el gallo recientemente te cantó, gloria a Dios, y te alertó.
de una condición. Pero lo que sí yo sé hoy, iglesia, es que el Dios de la Biblia, que es grande en misericordia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él está con nosotros. Y no importa por el estado en el cual estemos atravesando ahora mismo, no importa la condición, no importa el ataque, si es dentro de tu casa, si es en tu trabajo, si es en tu salud, en tus emociones, en tu economía, no importa, por donde quiera que tú estés atravesando ahora mismo, yo quiero decirte de parte de Dios que la noche más oscura, el momento exacto de la noche más oscura, son 5 minutos. Y 5 minutos de densa oscuridad van a pasar rápido. Y va a resplandecer el sol de justicia que es Cristo. Él va a alumbrar tu vida. Él va a alumbrar tu casa. Él va a alumbrar, aleluya, la obra de tus manos. No te sientas estancado, no te sientas estancada. A veces tú mides tu crecimiento con el crecimiento de otro. Y cuando tú ves que el otro va más avanzado, tú dices, estoy estancado. No concentres tu crecimiento porque al otro le vaya bien. Concentra tu crecimiento tú mismo, de dónde Dios te trajo y a dónde tú estás y hacia dónde tú vas. Olvídate de lo demás, que el propósito es individual. Gloria al Señor. Olvídate, no te sientas desplazado de nadie. Cada quien tiene un propósito delante del Señor. Y Él cumplirá su palabra en nuestra vida. Él cumplirá su palabra en tu casa. Él cumplirá su palabra. Aleluya. Solo cree y camina. Solo cree y camina. Pedro, aunque Pedro se rindió, aleluya, Pedro tuvo que reconocer que de Dios es el poder. Pedro tuvo que reconocer que a él ni la muerte pudo retener a Jesús. Y Pedro experimentó el amor y la misericordia de Dios.